Continuamos con el avance de los números complejos y ahora vamos a ver algunos ejemplos representativos. Como primer ejercicio tenemos hallar el complejo z. Entonces nosotros tenemos una ecuación con números complejos en las cuales aparecen el conjugado de algunos números complejos y nuestro objetivo es despejar el valor de z y hallarlo en función de valores conocidos. Entonces, aquí yo ya tengo planteada la solución. ¿Cómo hemos procedido en la solución? En primer lugar, nosotros tenemos en el miembro derecho un conjunto de valores conocidos, este término. Sin embargo, lo que podemos ver aquí es que tenemos un denominador con número complejo. Por lo tanto, como ya habíamos mencionado en el video anterior, lo que tenemos que hacer es racionalizar ese valor, multiplicando por su conjugado tanto en denominador como en numerador a manera de artificio. Si nosotros efectuamos operaciones, nos va a quedar 2 más imaginario más 4 veces imaginario más 2 veces imaginario al cuadrado, todo sobre 1 menos 4 veces imaginario al cuadrado. Por esa otra parte, recordando las propiedades del conjugado de un número complejo, nosotros sabemos que el conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados. Por lo tanto, yo ya he colocado aquí el valor de el conjugado de z multiplicado con el número complejo, perdón, con el valor de imaginario más de una unidad real. Luego, también hemos visto que el producto, o más bien, mejor dicho, el conjugado de un producto es igual al producto de conjugados. Por lo tanto, aquí ya tengo el conjugado de z por el conjugado de imaginario más 1. Y en el denominador, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el conjugado de z por el conjugado de imaginario menos 2. Si yo voy efectuando esta operación, voy a obtener que en el denominador se va a encontrar menos imaginario por el conjugado de z menos 2. Entonces yo ya he llegado a esta igualdad. Prosigo con el avance. Por el lado del miembro izquierdo, en el numerador, este conjugado del número imaginario se vuelve menos imaginario por el conjugado de z más la unidad, y en el denominador se queda como está. Luego, por el lado del miembro derecho, lo que he hecho ha sido simplificar términos comunes. Aquí imaginario más 4 veces imaginario se hace 5 imaginario. Este 2 se queda como está, y este 2 por imaginario al cuadrado se queda como menos 2. En el denominador lo que pasa es que el signo de menos 4 cambia a más 4 por la presencia de imaginario al cuadrado. Luego, lo que he hecho ha sido operar en forma cruzada. El denominador del miembro derecho con el numerador del miembro izquierdo, y lo mismo para el denominador del miembro izquierdo con el numerador del miembro derecho. Y me queda lo siguiente. Menos 5 veces imaginario por el conjugado de z más 5 igual al producto de 5 veces imaginario con menos imaginario por z conjugado menos 2. Desarrollando, voy a obtener en el miembro derecho menos 5 veces imaginario al cuadrado por el conjugado de z menos 10 veces imaginario. Entonces, este menos 5 por imaginario al cuadrado se convierte en más 5 y multiplica a z conjugado. Entonces ya he llegado a esta expresión. Lo que procede es llevar todos los términos de z conjugado a un solo miembro. Como podemos ver aquí, z conjugado por 5 más 5 veces imaginario igual a 10 imaginario más 5. Luego, nosotros podemos factorizar un 5, ya que todos los términos que tenemos aquí son múltiplos de 5, y nos va a quedar el conjugado de z por 1 más imaginario igual a 1 más 2 veces imaginario. Luego voy a despejar finalmente el valor de z conjugado y tengo que es igual a 1 más 2 imaginario sobre 1 más imaginario. Como tengo un número complejo en el denominador, procedo a multiplicar por su conjugado para racionalizar. Me va a quedar 1 más 2 imaginario menos 2 veces imaginario al cuadrado sobre 1 menos imaginario al cuadrado. Entonces, estos términos se van a sumar, se va a volver imaginario, y este menos 2 imaginario al cuadrado se vuelve más 2. Aquí en el denominador va a aparecer 1 menos imaginario al cuadrado, que es 1 más 1. Por lo tanto, reduciendo va a quedar 3 más imaginario sobre 2. Sin embargo, el problema me pide hallar el valor del complejo z, y lo que tengo aquí es el valor de z conjugado. Lo único que tengo que hacer es volver a su forma normal y cambiar el signo de la parte imaginaria como me lo indica el número conjugado.
Por lo tanto, yo tengo que el valor del complejo z es igual a 3 menos imaginario sobre 2. Pasando a un segundo ejercicio, ¿qué me dice? Sí, tengo un número complejo z sub 1 igual a menos 1 más imaginario, y aparte yo sé que el valor de z es igual a raíz de 2 veces imaginario menos el módulo de z sub 1. Me pide calcular el módulo de z, z elevado al cuadrado y z elevado a la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En primer lugar voy a trabajar con la expresión que tiene z y voy a reemplazar el valor que ya me da como dato de z sub 1, que es el módulo de este término. Entonces yo voy a obtener raíz de 2 imaginario menos la raíz de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso va a ser igual a 2 veces imaginario menos raíz de 2. Y eso es igual a raíz de 2 imaginario menos raíz de 2. Entonces, ahora lo que me pide es, en primer lugar, el módulo de z. Yo ya tengo aquí en su forma binomial la parte real y la parte imaginaria, entonces yo puedo hallar el módulo. Voy a obtener que el módulo va a ser igual a la raíz de la suma del cuadrado de la raíz de menos negativo de la raíz de 2 más el cuadrado de la raíz de 2. Eso es igual a la raíz de 4 y la raíz de 4 es igual al valor de 2. Por lo tanto, el módulo de z es igual a 2. Para el valor de z cuadrado va a ser igual a este binomio que yo tenía aquí elevado al cuadrado. Si yo desarrollo, voy a obtener que es igual a 2 menos 2 por 2 imaginario más 2 imaginario al cuadrado. Este 2 imaginario al cuadrado cambia su signo a negativo y queda menos 2. El 2 se queda como está, 2 por 2 se hace 4. Entonces el valor real de 2 con menos 2 se va a anular y simplemente me va a quedar negativo 4 veces el número imaginario. Y ese es el valor de z cuadrado. Ahora para z a la cuarta, lo que tengo que hacer es elevar este binomio a la potencia. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Yo puedo factorizar aquí la raíz de 2 elevado a la cuarta, y eso va a multiplicar al binomio menos 1 más imaginario elevado a la cuarta. Si yo desarrollo la potencia de ese binomio, me va a quedar 1 menos 4 imaginario más 6 imaginario al cuadrado menos 4 imaginario al cubo más imaginario a la cuarta, todo multiplicado por el 4 que resulta de elevar a la cuarta el valor de raíz de 2. Entonces, si yo aplico lo que había definido en el anterior video de las potencias, en este caso potencia al cubo y potencia a la cuarta, me va a quedar 1 menos 4 veces imaginario menos 6 más 4 imaginario más 1. Entonces, si yo simplifico lo más que puedo esto, los términos con imaginario se van y simplemente me va a quedar 4 por menos 4 y eso se hace menos 16. Por lo tanto, el valor de z a la cuarta es igual a menos 16. Pasamos a un siguiente ejercicio que me dice expresar el siguiente número complejo en su forma polar. El número complejo que yo tengo es menos 2 por imaginario. Entonces, ¿cómo debemos proceder? Para la solución, primero yo debo colocar mi número complejo en su forma binomial. En este caso va a ser 0 menos 2 veces imaginario. Entonces aquí yo tengo la parte real que viene a ser 0 y la parte imaginaria que viene a ser menos 2. De aquí extraemos los datos, entonces nosotros vamos a hallar el radio del vector del número complejo y vamos a hallar en primer lugar el módulo, que es equivalente al radio, cabe destacar, y el valor va a ser igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. En este caso va a ser la raíz de la suma de 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Eso es igual a raíz de 4 y eso es igual a 2. Luego, lo que yo debo hallar es el ángulo θ del vector, por lo tanto, yo digo, θ es igual a arcotangente de menos 2 sobre 0. Entonces, puede haber varias interpretaciones para este ángulo, pero yo me voy a guiar por la dirección que está tomando este vector. Si ustedes recuerdan, en el plano cartesiano teníamos en el eje horizontal a la parte real y en el eje vertical a la parte imaginaria. Entonces, como ustedes pueden ver, solo tiene valor en la parte imaginaria, por lo tanto en la parte real va a ser 0. Va a ser una recta vertical o va a tomar una dirección vertical. Y como tenemos el signo negativo aquí, quiere decir que del origen parte hacia abajo. Por lo tanto,
yo voy a obtener que el ángulo de barrido desde el eje horizontal va a ser de 270 grados. Entonces, por eso dice, también debemos guiarnos con las coordenadas. Entonces, en base a esto yo puedo decir que el ángulo es igual a 270 grados. Incluso sin emplear la función arcotangente, a simple vista yo puedo identificar el ángulo de barrido. Entonces, una vez teniendo el radio y el ángulo, y recordando la forma polar del número complejo, que es radio por la función cis de tita, entonces yo digo que en este caso mi número complejo es igual a 2 veces cis de 270 grados. Pasando a un cuarto ejemplo, me dice efectuar la siguiente operación. En este caso yo tengo un cociente de dos números complejos, pero aquí se encuentran dentro de su forma polar. Entonces, para que yo pueda operar, debería encontrar para esto una forma simplificada. Y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo aplicar, como ya es conocido, el conjugado para este denominador. eh, y con el conjugado formo un artificio para poder racionalizar esto. Entonces el conjugado de este denominador viene a ser coseno de 70 menos imaginario por el seno de 70. Si yo realizo operaciones voy a obtener 2 tercios por coseno de 70 por coseno de 130 más imaginario. Seno de 130 por coseno de 70 menos imaginario por seno de 70 por coseno de 130 más seno de 70 por seno de 130. ¿Qué es lo que ha pasado en el denominador? Porque ya no tenemos denominador en esta parte del procedimiento. Si ustedes se dan cuenta, como se forma una diferencia de cuadrados y para números complejos esa diferencia se convierte en suma de cuadrados porque aparece el imaginario al cuadrado que cambia el signo, vamos a obtener coseno cuadrado de 70 más seno cuadrado de 70. Y yo recuerdo por propiedades trigonométricas que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Por lo tanto, el denominador se va a hacer 1 y solo me voy a quedar con la parte del numerador. Luego, ¿qué es lo que yo voy a efectuar? Yo voy a recordar de la misma forma las propiedades que conozco de identidades trigonométricas. Y si ustedes recuerdan, aquí yo tengo seno de 70 por seno de 130 más coseno de 70 por coseno de 130. Si ustedes recuerdan, esa es la forma de el coseno de una diferencia. Por lo tanto, vamos a obtener coseno de 130 menos 70. Lo mismo pasa con la parte imaginaria. Yo voy a obtener por este lado seno de 130 por coseno de 70 menos seno de 70 por coseno de 130. Por lo tanto, yo puedo decir que eso va a ser igual a seno de 130 menos 70. Eso recordado por identidades trigonométricas. Entonces, yo ya tengo esta diferencia de ángulos. 130 menos 70 me va a dar 60 en ambos casos. Por lo tanto, yo voy a obtener que este término es igual a 2 tercios de la suma de coseno de 60 más imaginario por el seno de 60. Si yo efectúo, mejor dicho, si yo coloco estas funciones trigonométricas de estos ángulos notables, yo voy a obtener que el valor de este término es igual a 1 tercio más imaginario por 1 sobre raíz de 3. Pasando a un quinto ejemplo. Me dice calcular la potencia indicada usando el teorema de Moivre. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo aquí una expresión que es seno de alfa más imaginario por seno de alfa sobre 2 es elevado a menos 5. Entonces, ¿cómo voy a proceder a resolver este problema? En primer lugar, voy a desarrollar la potencia negativa para invertir la posición del denominador con la del numerador. Me va a quedar 2 sobre seno de alfa más imaginario por seno de alfa. En el denominador yo puedo factorizar seno de alfa y lo aíslo junto con 2 y me quedo únicamente con la parte compleja. Entonces, yo extraigo este término elevado a la potencia quinta y para trabajar con esta parte yo voy a tener que multiplicar por un artificio conformado en numerador y denominador por el conjugado del denominador para poder racionalizar este término. Entonces, si yo desarrollo la potencia de esta parte me va a quedar 32 sobre seno quinta de alfa
En esta otra parte me va a quedar 1 menos imaginario sobre 1 menos imaginario al cuadrado. Yo recuerdo que imaginario al cuadrado es menos 1 y con negativo se hace más 1. Por lo tanto yo voy a obtener 1 menos imaginario sobre 1 más 1. Eso elevado a la quinta. Entonces 1 más 1 se hace 2. Voy a obtener 1 menos imaginario sobre 2. Luego este 2 a la quinta se va a factorizar con este 32 y simplemente me va a quedar 1 menos imaginario a la quinta sobre seno quinta de alfa. Entonces, para emplear el teorema de Moivre, yo necesito la forma polar del número complejo. Por lo tanto, para este término yo tengo que encontrar en primer lugar el radio del vector complejo y su ángulo θ. Para el radio, recuerden que es igual al módulo y el módulo es la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. En este caso es raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y eso es igual a raíz de 2. Para el ángulo θ yo tengo que es igual a arcotangente de menos 1 sobre 1. Ese es igual a 7 pi cuartos y eso es igual a 315 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener como solución? Recuerden que yo tenía aquí en el denominador seno quinto de alfa y multiplicado por el número complejo, pero ahora lo voy a expresar en su forma polar. La equivalencia de esto está dada por los valores que he hallado aquí. En este caso va a ser raíz de 2 por función cis de 7pi sobre 4. Es elevado a la quinta. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Moivre? Yo agarro el radio y lo elevo a la potencia quinta y lo multiplico por la función cis, pero en vez de elevar la función cis a la potencia quinta, yo digo que yo puedo decir que es igual a cis de 5 veces el argumento de la función, en este caso 5 por 7pi sobre 4. Entonces, realizando los productos, raíz de 2 elevado a la quinta es 4 por raíz de 2 sobre el seno quinto de alfa de que tenía aquí por función cis de 35 veces pi sobre 4. Entonces yo recuerdo que 2 veces pi es igual a una revolución. Entonces yo tengo que buscar el múltiplo más cercano a 8. ¿Por qué? Porque 8pi sobre 4 es igual a 2 veces pi. Entonces, a partir de 8 pi cuartos, si yo tengo 9 pi cuartos, eso es equivalente a pi cuartos. Porque estoy volviendo a dar una revolución y los ángulos eh, van a asumir los valores como si estuviese partiendo nuevamente del ángulo cero. Entonces, 35 pi cuartos. Yo recuerdo que el múltiplo más cercano de 8 es 32. Entonces la diferencia entre 32 y 35 va a ser 3. Por lo tanto, el resultado, o mejor dicho, la potencia de esta función en su forma más simplificada es 4 por raíz de 2 sobre seno quinta de alfa por la función cis de 3 veces pi sobre 4.